Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su canal, a este chismecito de hoy, porque está que te me vas, mira, pero para atrás. Yo que tú me agarraba porque está fuerte, potente. Como ya le hice en el título del video, mi novio me engañaba con otra y a las dos, o sea, ella y a mí, nos engañaba con mi mamá. Ay, es que ¿qué va a pasar con las mamás? ¿Qué está pasando con las mamás últimamente, verdad? Como que se están metiendo mucho en las relaciones. La señora ya vivió su época, déjenos a nosotras vivir la nuestra, ya me trabé. Pero bueno, hermano, si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones en su mejor canal de chismecitos, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, esta historia comienza como por allá en el 2014, cuando yo vivía con mi mamá y mis hermanos. Yo siempre me la llevé súper bien con mi mamá, nos platicábamos todo, estábamos siempre juntas, que para allá, que para acá. De verdad, mi mamá y yo éramos como mejores amigas, teníamos una relación hermosa. Para ese entonces mi mamá no tenía pareja, pero mi mamá se reencontró con un viejo amor del pasado, un amor ahí de que hace mucho tiempo, que resulta ser que ese amor viejo del pasado era el papá de mi hermana menor. Nadie lo sabía, hermana, más que mi mamá, obviamente, pues porque pues ella es la que se embarazó, tuvo la bebé, pues así, ¿verdad? Pero sí, hermana, resulta que ese con el que se reencontró pues era el papá de mi hermana, la más chiquita. Total que empiezan a salir, a tener una relación, le vamos a poner Luis, ¿ok? Al amor a la pareja de mi mamá. Luis empieza a salir con mi mamá. Para esto Luis acababa de separarse de su exmujer, entonces decidió tener una relación con mi mamá otra vez, como en los viejos tiempos, recordando viejos tiempos. Empezaron a salir, a tener una relación formal, no sé qué, muy bien, y Luis nos presentó a su familia, y es aquí donde conozco al cucaracho de esta historia, hermana, porque resulta que el cucaracho era el hermano de Luis. Ay, hermana, pues la felicidad de mi mamá, mira, duró bien poquito. Te voy a decir por qué. Resulta que Luis decide dejar a mi mamá para regresar con su exmujer. Obviamente esto le cayó horrible a mi mamá cayó en una depresión muy fuerte, aunque no lo demostrara. Ya ves que luego los papás son de no demostrar sus sentimientos por sus hijos y verse fuertes y así. Bueno, pues mi mamá no demostraba tener esa depresión, aunque pues yo la conocía, obviamente, hermana. Pues oye, se reencuentra con un viejo amor del pasado, regresan, hacen su vida y luego le dicen, no, pues siempre no, dijo mi mamá que siempre no y ya me regresé con mi exmujer. Pues obviamente a mi mamá le dolió. Pero bueno, nosotros seguimos conviviendo con la familia de Luis. Total que un día decidimos salir a tomar el cucaracho, una hermana del cucaracho, mi mamá y yo. Estábamos súper cerca de mi casa. Para esto el cucaracho, que acuérdate que el cucaracho es hermano de la expareja de mi mamá, ¿ok? Para esto el cucaracho se puso súper borracho, súper mal, y como estábamos cerca de mi casa, me dice mi mamá, llévalo a la casa, dale de comer para que se le baje la borrachera. Y dije, bueno, está bien. Total que te digo, lo llevo a mi casa para darle de comer, y en el camino el cucaracho me iba contando que tenía un mes de haber terminado con su exnovia y que estaba medio triste y así. Y dije, pues qué mal plan, ¿no? Total, llegamos a la casa, le doy de comer, hermana, y en eso termina de comer y que se me lanza a quererme dar un beso. Y yo de que, ya, espérate. Me puse brava. Le dije, mijo, acabas de terminar con tu ex y ya vienes a besarme. Te digo, yo me puse súper brava, hermana, porque yo le dije, a ver, acabas de terminar con tu novia, vienes a besarme, relájate. Aunque yo me estaba haciendo del rogar porque, hermana, la verdad es que el cucaracho me gustaba mucho, pero pues yo, porque acababa de terminar con la novia. Total que pasaron los meses, empezamos a hablar todos los días, iba a mi casa todos los días a visitarme, con el pretexto, como él tenía muy buena relación con mi mamá de amistad, pues iba a mi casa con ese pretexto, ¿verdad? De que platicaba con mi mamá. Para esto, hermana, a mí no me dejaban tener novio, y menos con el cucaracho, porque el cucaracho era 5 años más grande que yo. Te digo, él iba por el pretexto de que platicaba con mi mamá, porque según eso habían tenido muy buena amistad, aunque pues fuera su excuñado, tenían buena amistad. Entonces pues bueno, él iba a la casa y yo aprovechaba. Hermana, con el tiempo yo terminé enamorándome del cucaracho. Obviamente era de suponerse, a mí me gustaba mucho, lo veía diario, platicábamos diario. ¿Qué pasó? Me enamoré completamente, hasta que él me dice, oye, pues hay que ser novios, ¿no? Hay que formalizar esta relación a escondidas, no me importa. Y yo, claro, por supuesto que acepté ser su novia a escondidas, hermana, y pues así andábamos, sin que nadie se diera cuenta. Ya llevábamos como 1 año de relación, hermana, así a escondidas. Total que yo estaba muy enamorada, de verdad, enamoradísima de él. Era una relación muy bonita, a pesar de que era una relación a escondidas. Él era muy detallista, era muy lindo, era muy amable, todo, de verdad tenía todo para ser el hombre de mi vida. Total que un día, hermana, no fue a mi casa
y se me hizo un poco raro y dije, bueno, ¿sabe? Agarro mi Facebook, me meto a buscarlo, o sea, a buscar su Facebook y me aparecía como que no estaba ese usuario, como que me tenía bloqueada. Dije, bueno, no voy a sospechar nada, así lo dejé pasar. Pero ya sabes, hermana, ojo de loca nunca se equivoca, como que algo me decía que estaba ocultando este cucaracho infeliz. Así que lo que hice fue pedirle el celular a mi hermano y le dije, oye, ¿me prestas tu cel poquito, tu cuenta de Facebook? Ah, sí. Pues del Facebook de mi hermano me meto a buscar al cucaracho y sí me aparece. Hermana, cuando me meto a ver todo el Facebook del cucaracho, me doy cuenta que tenía fotos con su exnovia, con la que supuestamente tenía poquito de haber terminado cuando lo conocí. Tenía fotos con ella reciente y decía, te amo, mi amor, me haces el más feliz. Hermana, imagínate cómo me quedé destrozada al ver todo esto. Por supuesto que yo muy enojada fui a su casa para reclamarle y pedirle una explicación de lo que estaba pasando. Pero te voy a decir lo que me dijo este cínico, hermana. Llegué y le dije, oye, quiero que me expliques esto. Y me dice, pues sí, ando con las dos. Bueno, tú eres la amante, porque ella es la oficial. Y yo, sí, hermana, me empezó a decir que yo era su amante, como quien dice, y que ella era la oficial porque como conmigo andaba a escondidas, pues que a él no le gustaba tener una relación a escondidas. Entonces, nunca la dejó. O sea, que siempre anduvo con las dos al mismo tiempo, pero que como me amaba, por eso no me podía soltar. Obviamente yo decidí terminarlo, hermana, pero fue un sufrimiento, un martirio para mí porque me hacía mucha falta, de verdad me hacía mucha falta, lo extrañaba mucho y lo peor es que él seguía yendo a mi casa con mi mamá a platicar como si nada, me seguía buscando y me pedía que regresáramos, que no importaba, que a escondidas, pero que fuera su amante, pero que no lo dejara, hermana. De tanto que me insistía y me rogaba que regresáramos, accedí a ser la amante, a ser la otra, porque pues la oficial era la otra chava, ¿no? Total que pues sí, seguimos la relación como siempre, bonita, pero a escondidas. Como era de esperarse, hermana, y como todo sale a la luz en algún momento, la novia se enteró de mi existencia. Ella me escribía, me mandaba audios insultándome, yo me reía de ella. Era una guerra entre las dos, hermana, y así pasaron como 4 meses. Yo todos los días le insistía al cucaracho de que por favor ya déjala, hay que estar juntos tú y yo, hay que tener una relación tú y yo, pero ya déjala. Y él me decía, fíjate lo que me decía, hermana, ay no, es que no la puedo dejar, no sé por qué, yo siento que ella me tiene embrujado o está trabajando con brujería conmigo porque no la puedo dejar. Él quería andar con las dos al mismo tiempo todavía. ¿Cuál embrujado? No estaba embrujado ni nada, simplemente quería con las dos. Ay, hermana, pues yo me cansé de esta situación y le dije, ¿sabes qué? Mejor bye. Ya no puedo estar contigo, la verdad es que ya era una guerra entre la chava y yo y tú no te decides, entonces ya mejor así. Total que terminamos y como al mes me vuelve a buscar para decirme, oye, ya por fin la dejé, ya podemos estar juntos. Hermana, yo le creí ciegamente porque de verdad lo seguía amando y le dije, ok, vamos a darnos la oportunidad. Sin embargo, de un día para otro, de la nada me dejó de hablar y se fue a vivir con ella, con la otra chava. Uy, no, hermana, pues aquí de nuevo el sufrimiento, el martirio por él, porque yo quería estar con él, ya estaba encaprichada de este cucaracho, yo quería estar con él y la novia me escribía y me decía, ya, déjanos en paz, ya él no te quiere, ya se quedó conmigo y pues era la verdad, hermana, pero a mí no me importaba y como el cucaracho me seguía dando cuerda también acá a escondidas, pues yo me seguía metiendo con él, a mí no me importaba si tenía novia o no. Obviamente su novia y yo, bueno, pues no me soportaba, pues con justa razón. Ya era más como mi ego el aferrarme a que estuviera conmigo, pero yo era feliz, hermana, yo era feliz, la verdad es que no me importaba pues las circunstancias ni las consecuencias de que yo anduviera con él a pesar de que tenía otra. Total que al tiempo por fin el cucaracho decide dejarla, por fin dejó a esa muchacha y por fin formalizamos una relación él y yo. Para esto mi mamá y el cucaracho seguían teniendo muy buena comunicación, muy buena amistad, pero mi mamá no sabía que yo pues tenía todo esto con el cucaracho. Y como hermana ya decidimos tener una bonita relación, formalizar bien, dije, ¿sabes qué? Ya le voy a contar a mi mamá, yo creo que ya es momento, le voy a contar todo lo que he tenido con él, desde el pasado, el presente, mis planes de futuro con él. Entonces yo ya quiero tener una relación normal, sin esconderme y ya le voy a contar toda la verdad a mi mamá. Fui con mi mamá y le conté absolutamente todo.
Mi mamá con una cara de asombro, espantada, no me decía nada, hermana, solo estaba así escuchándome y yo dije, bueno, a lo mejor mi mamá lo tomó a mal o se siente rara, pues porque se lo oculté durante mucho tiempo, ¿no? Dije, bueno, así quedó, hermana, me fui a mi cuarto, total que me dice más noche, mi mamá con unas copas encima, me dice, hija, ven, siéntate que quiero hablar contigo. Ay, hermana, pues agárrate, porque me dice, hija, tú no puedes tener algo con el cucaracho. Y yo, ¿pero por qué no? Porque yo hace unos meses tuve un amorío con el cucaracho. Hermana, me empieza a platicar y me empieza a decir que ella estaba despechada por lo que le había hecho Luis, su hermano del cucaracho, y que en venganza decidió tener algo que ver con el cucaracho. Yo no lo podía creer, no podía creer lo que estaba escuchando. Mi mundo sentía que se derrumbaba, hermana, sentía horrible escuchar esto, sentir, o sea, pensar el simple hecho de que la persona de la cual yo estaba enamorada había tenido algo que ver con mi mamá, que mi mamá se metió con él por desquitarse de Luis, de su expareja. O sea, no entendía. Yo esa noche me metí a mi cuarto, lloré como nunca, hermana, no le dije nada al cucaracho, ya no lo buscaba, lo ignoraba, él me seguía buscando, yo simplemente decidí alejarme completamente del cucaracho. Yo solamente me alejé del cucaracho sin decirle nada, hermana. A los días me entero que regresó con su ex y para esto se me acercó Luis, la expareja de mi mamá, o sea, el hermano del cucaracho, y me dice, ¿sabes qué? Ya me enteré de todo, yo siempre supe todo y tu mamá siempre supo que tú estabas enamorada del cucaracho. Entonces, ¿qué te parece si tú y yo nos vengamos de ellos? Y yo, a ver, espérame, yo no voy a rebajarme a ese nivel. Yo no me voy a vengar porque sobre todas las cosas es mi mamá. Sí me enamoré del cucaracho, lo que tú quieras, pero yo no me voy a vengar de ninguna manera. Pasó el tiempo, hermana, y yo ya no sentía nada por el cucaracho más que pues rencor. La verdad es que pues con todo lo que pasó, que él nunca me dijo, porque a ver, hermana, ok, supongamos que mi mamá sabía o no sabía que estaba enamorada yo del cucaracho, pero el cucaracho sí sabía que era mi mamá. Y él decidió ocultarme algo tan importante y tan grave. Entonces yo ya no sentía nada por él. Todo el mundo me platicaba que tenía una relación súper fea con su exnovia y que vivían juntos, no sé qué. Y un día me lo encontré, me metí con él de puro coraje, lo traía como quería. Ahora sí el tipo estaba súper enamorado, me rogaba y yo lo traía, mira, como quería, que sí, que no, que a mis pies. Y lo trataba horrible, hermana. Hermana, pues esta vez yo lo hice sufrir, andaba con él y luego andaba con sus amigos, pero yo hacía que se enterara que estaba con sus amigos. De verdad que estaba tan arrepentido el tipo que me lloraba, me suplicaba, estaba súper enamorado. Ahora sí, hermana, todo se voltea en esta vida y la verdad es que yo ya no lo quería. Y le dije, ¿sabes qué? Ya me enteré todo lo que tuviste que ver con mi mamá. Hermana, se puso pálido, me pidió perdón, me lloró, que por favor perdóname, que no sé qué. Hermana, yo me aburrí y lo dejé. Actualmente estoy con un hombre maravilloso, hermana, maravilloso, el mejor hombre, el mejor papá del mundo, porque ya somos padres. Y con mi mamá, ni te preocupes, que yo con mi mamá sigo teniendo buena relación, porque ella y yo no nos íbamos a separar por un cucaracho.